Oh, me falta el control remoto del... Sí, pero me falta ese control. ¿Tú lo puedes manejar ahí, desde ahí? Ok. Bueno, entonces ya estamos listos, Carlos. Sí, bueno, gracias. Ya lo encontré, vea pues. Menos mal tengo memoria fotográfica, ¿verdad? Nosotros terminamos ya la serie de mensajes acerca de quién dice Jesucristo que soy yo. ¿Quién dice Jesucristo que soy yo? Y eso es bien importante porque a veces nosotros no podemos seguir a Jesucristo porque no sabemos quién es. Puede ser una religión más, puede ser algo más, alguien más, pero no lo que dijo Jesucristo que era. Entonces terminamos esa serie y estaba orando y porque tenemos que cuadrar una nueva serie y precisamente estamos orando con Javier para ver qué el Señor quiere hacer. Pero me puse a pensar en todos ustedes y en nosotros y en las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Y este mensaje lo llamé, es solo un mensaje, no es una serie de mensajes, se llama Enfrentando Problemas. Y empezamos con una ilustración. Llega un señor donde el doctor y le dice, doctor, lo que pasa es que me duele todo el cuerpo. El doctor le dice, no puede ser que le duela todo el cuerpo. Y dice, sí, mire, póngale cuidado. Me toco aquí, me duele cantidades, me duele cantidades. Y me toco, me duele cantidades. Y si me toca, me duele aquí mucho, mucho, mucho. Si me duele cantidades, me duele cantidades. Y si me toca, sigue doliendo, sigue doliendo. El doctor le dice, déjeme ver qué es lo que pasa. Y cuando lo examina dice, lo que pasa es que ese dedo lo tiene quebrado. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque cuando algo sucede en nuestras vidas, que puede suceder algo en nuestras vidas que nos puede dañar el resto de la vida. Como en este ejemplo. Es solo un dedo quebrado, pero ese dedo quebrado lo hace pensar a uno que todo el cuerpo está lastimado. Lo mismo ocurre con un problema. Entonces, con un problema, ¿qué ocurre? Cuando el problema es demasiado grande, parece que toda la vida se le va a uno como al vacío. A la familia, le ocurre algo a la familia y la familia caos total. Entonces hay situaciones en nuestras vidas que suelen dañar todo el resto de la vida, problemas que son de pronto gigantes, problemas que no sabemos cómo enfrentar, problemas que no tenemos ni idea, porque por lo general cuando llegan esos problemas nos llegan de una forma tan grande que no estamos preparados para eso. Estaba hablando con alguien la semana pasada y me dice esta persona, es una persona que amo profundamente, me dice, el solo pensar en eso me desequilibra tanto, y empezó a llorar esta persona. El solo pensarlo, le digo, pero es que no está pasando. Me dice, con solo pensar que suceda lo que me estoy imaginando, ella empezó a llorar, a temblar y se desbalanceó completamente esta persona. Completamente. Yo digo, pero el problema no es tan grande. Para mí sí. Y yo creo que nosotros hemos enfrentado cosas así, ¿verdad? Que llega algo que en nuestras vidas que nosotros decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo debemos combatir un problema tan grande como este? ¿Cómo combatir un gigante tan grande como este? Y un gigante es una situación, es una circunstancia, es un dolor, es un problema que parece grande y que es agobiante, algo que nos agobia. Y en 1 Samuel capítulo 17, hay un ejemplo bien grande y es el de David y Goliat. Y todos van a decir, ya me sé esa historia, ¿cierto? Que David, bien pequeñito, todo lindo, y fue a pelear con un grandotote y lo mató. Yo creo que todos sabemos esa historia. Pero hay detalles en esa historia que debemos analizar. Por ejemplo, un detalle en el capítulo 17, en el verso 4, nos dice que Goliat medía casi 3 metros, sí, casi 3 metros de altura. Ustedes se imaginan un tipo de casi 3 metros de altura retándolo a uno a muerte. Nos dice que su coraza pesaba casi 100 libras. Y 100 libras es bastante peso. Es más, yo creo que hacia muchos de nosotros nos ponen ahorita a cargar 100 libras, decimos no gracias. Un bulto de cemento ahí de 80 libras, 80. Un bulto de cemento que es pequeñito, pesa 80 libras y cuando toca cargarlo, por lo general llamo a Néstor, llamo a Roberto, llamo a Mike y le digo, entre los 4 cargamos esto.
Imagínense la coraza, 100 libras de peso. Entonces, un gigante nos intimida. Un gigante nos hace sentir bastante miedo. Y produce algo bien interesante, que es esto. Produce tanto terror. Miren lo que dice la palabra en el verso 8. Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Les voy a decir, en esa época, antes de llegar a la batalla, podían llegar a un acuerdo los dos ejércitos. Y en los dos ejércitos decían, escojan ustedes un hombre, nosotros escogemos un hombre, que ellos pelean y el que muere, pues obviamente perdió todo el ejército. Y de esa forma evitamos que haya tanto derramamiento de sangre. No es bueno, pero a veces sería mejor algo así y no mandar a matar a todo ese pocotón de gente como lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Entonces en el verso 8 nos dice, Él los está retando. Y dice, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Viendo el tamaño de este hombre, dijeron, yo me voy, de aquí no. Es como cuando uno está en problemas y está con los amigos, uno le dice, Javi, ve tú. Yo me hago atrás, por si acaso, cosas así. ¿Cuántas veces lo único que nosotros queremos hacer es huir del problema? Y yo creo que esa es la más fácil, ¿verdad? No enfrentarlo, huir. Muchas veces nosotros queremos... Es más, cuando el problema es tan grande, a veces no queremos ni despertarnos. ¿No se han dado cuenta de eso? Si pudimos dormir, no queremos ni despertar. Es preferible decir esto que sea un sueño, un mal sueño. No quiero despertar. Los gigantes producen miedo en nuestras vidas, inestabilidad emocional, como el caso de la persona que mencioné anteriormente. El solo hecho de pensar en el problema hizo que llorara, que se desbalanceara, temblaba. Entra en ansiedad esta persona inmediatamente, solo pensando en el problema. Esos gigantes que nos controlan, esos gigantes que toman nuestras vidas y vienen de diferentes formas. Esos gigantes vienen como cuando el médico nos hace una llamada. ¿Verdad? ¿Verdad, Carmencita? Cuando el médico hace una llamada, le dice a uno, tiene cáncer. Y uno empieza a decir, ¿y ahora qué? Esos gigantes son relacionales. Cuando uno está mal con un buen amigo, con una buena amiga. Pueden ser laborales. Cuando llega uno a trabajar y ya no hay trabajo. Aquí en Estados Unidos le entregan a uno una caja. Ni siquiera tienen la cortesía de llamarlo a decirle, como por ejemplo en Colombia por ley tienen que llamarlo y decirle creo que son 15 días o un mes antes de que lo despidan a uno. Aquí parece que le entregan a uno es una caja y por cierto ya no tiene trabajo y uno, ¡ay, qué emoción! Pueden ser económicos. La bolsa de valores se fue a pique, cayó. Los que tenemos algunas inversiones ahí, que cuando uno se da cuenta de cuánto cayó la bolsa de valores, no, que eso le provoca a uno llorar. Yo ya ni las miro, por ahora ni las miro, no miremos eso, ¿okay? Los que estamos ahí no miremos eso. O pueden ser familiares. Imagínate tú en una mala situación con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tus padres. Son gigantes. Y son gigantes que llegan a nuestras vidas y nos desbalancean inmediatamente. Ahora, hay otra cosa con los gigantes, con los problemas, y es esta. Miren lo que dice el verso 16. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército de Israel. 40 días por la mañana y por la tarde diciendo, ok, mándeme uno, solo mándeme uno, yo lo voy a matar. 40 días por la mañana y por la tarde. Todos los días. ¿No se dan cuenta que los problemas cuando son gigantes, cuando son grandes, no se van rápidamente? Esos duran. Y cuando duran, uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Esos gigantes no nos van a dejar en paz. Porque por eso son problemas gigantes. Pero cualquiera que sea el gigante que tú tengas hoy, cualquiera que sea, que se parece a Goliat, que te retaba por las mañanas y por las tardes. Todo el pueblo de Israel huía. Todo el pueblo de Israel tenía miedo.
todo el pueblo de Israel se acobardó, porque nadie quería pelear contra él, nadie quería hacerse el frente de él. Y no solo eso, sino que los problemas gigantes hacen que nuestro pasado parece que se borrara. Antes de cantar la canción de hoy les dije, por favor piensen en cuántas veces el Señor nos ha librado, ¿verdad? Y ustedes me imagino que se acordaron inmediatamente de algo. De una o de... A ver, yo tengo tantas que el Señor nos ha librado que uno dice, no. Pero entonces cuando llegan los problemas parece que se... ¿Y qué pasó con las victorias pasadas? Y cuando uno empieza a analizar el futuro, ¿cómo ve el futuro? Negro, oscuro. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Y esa es la parte física. La parte física. ¿Cómo fue que David mató a Goliat? Y todos podríamos decir, oh, pues fácil, con una honda y una piedra. Él cogió 5 piedras, lanzó la primera y mató a Goliat. Sí, esa es la parte física. Pero tenemos que entender algo. Este libro, llamado Biblia, este libro es algo que nosotros deberíamos leer. Este libro es algo que nosotros deberíamos leer, estudiar, analizar y memorizar. Y se los estoy diciendo yo. Cuando les digo memorizar, yo sé que muchos se ríen. Yeah, right. El pastor se va a memorizar. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En realidad se guardan aquí, no aquí. Gracias, Señor. Porque si fuera aquí no me acordaría de ninguno. Ustedes lo saben. A veces hasta los estoy mirando y... Mikey, ¿será Mikey? Sí, Mikey. Está con la mamá de Mikey. Y así es que funciona en mi cabeza. Y yo digo, wow, ¿por qué funciona así? Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos ver aquí en la palabra que nos muestre que puede ser un arma espiritual para que nosotros podamos enfrentar una batalla física, que supuestamente es física? Miren lo que nos dice. Cuando David fue a pelear contra Goliat, se quedó mirando a Goliat. Todos los israelitas que veían, un hombre grandísimo, fuerte, 3 metros de altura, con una coraza de casi 100 libras, dispuesto a asesinar al que se le parara ahí encima. Pero David no solo miraba la parte de arriba, bueno, ojo con lo que voy a decir, no solo miraba la parte de arriba, sino también miraba la parte de abajo. Y en la parte de abajo dijo, ese señor es incircunciso. Es incircunciso. ¿Qué dice la palabra? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso? Y no es que la circuncisión de más fuerza o no. Lo que pasa es que en la Biblia, cuando se encuentran repeticiones, en hermenéutica aprendemos lo siguiente: cuando uno está analizando los pasajes bíblicos y cuando uno encuentra una repetición, no significa que Dios dijo, ¿cómo se llamaba esto? Llamémoslo así, después, me acordé, volvámoslo a llamar así. No, cuando Dios, que inspiró toda la palabra, nos dice la palabra en 1 Timoteo 3:16, dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Cuando Dios inspiró la palabra y Él hace una repetición es porque hay algo específico que debemos prestar atención. ¿Qué es eso específico? En el verso 26 nos está diciendo hay un incircunciso, y en el verso 36 nos vuelve a decir, miren lo que dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Nuevamente lo vuelve a llamar incircunciso. ¿Qué significa? Que nosotros, para empezar a enfrentar nuestros problemas, tenemos que ver no solo la parte física, sino la parte espiritual. Entonces mi primer punto es ese, precisamente, ver la parte espiritual del problema. Porque nosotros no podemos separar la vida espiritual de la parte física. Podríamos decir, es que Dios no existe. Ok, Dios no existe, si ustedes quieren creer eso, está muy bien. Pero hay un aspecto espiritual. Por ejemplo, a los que dicen, es que Dios no existe porque ¿cómo se puede probar que existe Dios? Yo les pregunto, ¿cómo se puede probar que tú sientes amor? Por favor, pruébeme científicamente qué es el amor, cómo se siente el amor. Casi siempre los que les hago esa pregunta se ponen tan bravos conmigo y no me vuelven a hablar. Está bien, pero al menos les dejo ya una pregunta para que contesten. Es que a Dios no lo veo, pero el amor lo sientes. Ok.
Ver la parte espiritual del problema. ¿Qué nos dice Efesios 6:12? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso es lo que nos dice la palabra. Lo voy a traducir. Cuando nosotros estamos metidos en un problema, hay algo espiritual ahí. Hay algo que no quiere que nosotros estemos en paz. Y cuando nosotros no estamos en paz, cuando tú tienes un problema, ¿estás bien con tu esposa? Trata uno, ¿verdad? Pero cualquier cosita, es como si fuera meterle un fósforo a un poco de pólvora. Cualquier cosita estalla. Cuando uno tiene problemas y llegan los niños gritando, o en mi casa, por ejemplo, tocando el piano, tocando la guitarra, cogen el piano y le pegan ese piano que parece que lo quisieran destrozar. Y uno con un problema, ¿qué puede decir uno? ¡Ah! Quita la paz. Y lo que quiere hacer el diablo siempre es quitar la paz, que es la paz que prometió Dios. Y Dios prometió la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una de las primeras cosas que quita es eso, paz. Cuando vemos a nuestros hijos en problemas. Y uno trata de arreglarlos, y uno puede solucionarlos, y puede uno ayudarles económicamente, lo que sea. Uno hace lo que sea por sus hijos, ¿verdad? Pero ¿qué es el aspecto espiritual? Porque yo puedo ayudar a mi hijo económicamente, puedo ayudarlo físicamente, pero ¿qué acerca de la parte espiritual? Si sé que lo que yo vaya a hacer va a volverle a suceder a mi hijo, le va a volver a suceder hasta que él no se pare firme en su aspecto espiritual. Entonces tenemos que analizar, vuelvo al punto, voy a devolverle un momentico, ver la parte espiritual del problema. Ver la parte espiritual del problema. David se dio cuenta que su batalla no era con un filisteo de 3 metros y que su coraza pesaba 100 libras. David se dio inmediatamente cuenta de que este filisteo no era incircunciso. ¿Pero qué significa la circuncisión? La circuncisión, les voy a explicar qué significa teológicamente la circuncisión. El no ser circuncidado significa que esta persona, las personas que no estaban circuncidadas, no entraban dentro del pacto que había hecho Dios con un pueblo. Y Dios hace pactos. Dios hace pactos. Y los pactos que Dios hace con el hombre son importantes. Les voy a dar algunos ejemplos. Cuando nosotros salimos y vemos el arco iris, ¿qué nos dice la palabra? Ese no es el símbolo gay. No. La palabra de Dios dice que Dios creó el arco iris para mostrar el pacto que hizo con Noé, prometiendo que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Entonces cada vez que yo veo el arco iris, y sobre todo cuando puedo ver unos 2 arcos iris al tiempo, no sé si les ha pasado, que a veces uno los ve doble, no es porque esté visco y me quite las gafas, no es porque a veces hay doble, y uno dice, wow, Dios, gracias, qué hermoso pacto el que tú hiciste con nosotros los hombres, que acerca el que hizo con Moisés. Y el pacto que hizo con Moisés es, si tu pueblo obedece mis mandamientos, yo los bendeciré grandemente. La circuncisión era la marca en el cuerpo como una señal del pacto abrahámico. El muchacho, el niño, cuando nacía al 8º día tenía que irse a hacer circuncidar. ¿Para qué? Para mostrar como que este era el sello de que este me pertenece a mí. Entonces, ese es el sello de que me pertenece a mí. Hoy tenemos un pacto con el Señor. Y Jesucristo dijo el día de la Santa Cena, y nosotros lo llamamos la comunión. Y Jesucristo dijo, este es el nuevo pacto de mi alianza con ustedes. Es el pacto que trae lo siguiente, promete Dios vida eterna a los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Promete la purificación de tu pecado y de mi pecado. Promete sanidad divina. Promete la suministración de su Espíritu. Su Espíritu Santo mora en nosotros, es lo que dice la palabra. Entonces es una forma en que Dios dice, miren, vamos a hacer un trato. Tú haces esto, yo me comprometo a hacer esto. David se dio cuenta que este hombre no estaba metido dentro de ese pacto, dentro de ese trato. Entonces un pacto en la Biblia significa un vínculo relacional ordenado por Dios.
Pero si yo lo digo vínculo relacional ordenado por Dios, todos van a decir, eso está como muy tenaz. Y toca aprendérnoslo, me van a hacer una pregunta sobre eso. Entonces, para poderlo explicar, traje esto. El pacto que el Señor hizo y el pacto que Dios hace con todos nosotros o con su pueblo, es un pacto que si nosotros cumplimos de nuestra parte, entramos en el pacto, ¿ok? Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, entramos en su pacto. Tenemos ese pacto. Estamos en su pacto, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Puedo yo ser salvo, pero no caminar bajo el pacto. Yo tengo la salvación, pero no camino bajo la salvación. ¿Qué significa esto? Que yo soy salvo, pero no quiero estar en la proximidad con Dios. ¿Cómo? Yo hago mi vida como yo quiera. Yo hago mi vida como yo quiera. Yo no le pregunto a Dios qué debo hacer o qué no debo hacer. Yo no estudio su palabra. Yo no medito sobre su palabra. Yo nunca leo este libro. Yo no voy a la oración. ¿Saben qué? Yo ya soy salvo. Pero cuando llegan los problemas, como todos los israelitas, veían el problema y huían de él. Pero David hizo algo diferente. David no solo estaba en el pacto, sino que David se cubrió con el pacto. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo puedo tener un paraguas. Y cuando empiece a llover, yo no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez eso, especialmente con esos paraguas chiquititos que espichan un botón, ¿sí? Y empieza el aguacero y uno empieza, y espicha el botón, no, esa cosa no va a abrir, no abre, por lo general no abre, y uno empieza, y uno mira a la mujer y la mujer se está, y el pelo, ¿no? Porque con el solo de 3 goticas de agua que les va a caer en el pelo, y uno empieza, ¿y esta cosa qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la mujer lo mira a uno así como, ¿para abrir el paraguas o no? Se me está mojando el pelo y se me va a dañar esto y me demoré hora y media, ¿verdad? Hora y media. Me demoré hora y media alisándomelo, lo que sea. Y uno empieza, y esta cosa no abre, esta cosa no abre. Y cuando por fin abre, ya uno está completamente emparamado, mojado, el pelo de la mujer quedó así. Ya está brava con uno. Y esa cosa todavía no abrió o abrió a medias. ¿Saben que eso ocurre también con nosotros en la forma espiritual? O caminamos realmente en proximidad con el que hizo el pacto con nosotros y no solo estamos en él, sino nos cubrimos con su poder. Ese es Dios. Y Dios lo que quiere decirnos todos los días es, vengan a mí, yo pelearé la batalla por ustedes. Yo los cubriré, yo los protegeré, yo los amo. Ustedes saben que mi amor por ustedes es tan grande que envié a Jesucristo a morir por ustedes. Ustedes saben que mi amor por ustedes es tan grande que permití que mi hijo fuera golpeado, pateado, arrancaron su barba, lo flagelaron tantas veces que dicen los libros de historia, que los órganos vitales se podían ver. Eso no fue solo correa. Porque en esa época amarraban pedazos de huesos y de vidrios en las puntas de las correas para que cuando golpearan el cuerpo arrancaran la carne. Y Jesucristo permitió todo eso por amor a nosotros. Esa es la forma en que Él nos ama, para que nosotros entonces digamos, yo ya soy salvo, ¿estoy bien? No iglesia. No iglesia. Yo soy salvo. Camino con el Señor y me cubro con su bendita sangre para enfrentar el problema. ¿Amén, iglesia? ¿Ven que hay una gran diferencia? No es tan sencillo como nosotros pensamos, yo ya soy salvo, ¿qué más da? Porque les voy a decir algo, cuando nosotros somos salvos, si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, van a seguir llegando los problemas y no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez va a ser más grande el problema.
Y va a ser más grande el problema económico, va a ser más grande el problema de salud, va a ser más grande el problema de nuestros hijos alejándose, viviendo vidas que uno dice, no puede ser posible que yo haya permitido que mis hijos se alejaran o nunca llegaran a la presencia del Señor, porque mi testimonio no da para eso. El primero que debemos hacer es ver la parte espiritual del problema. Y eso fue lo que hizo David. David se dio cuenta, este es incircunciso. Aquí hay algo mucho más importante en esto. ¿Cuál es el segundo punto? Enfrentar el problema de una forma espiritual. Si no todo es parte física, entonces vemos que hay una parte espiritual. Y esa parte espiritual, si la reconocemos, la puedo enfrentar, ¿verdad? Si no la reconocemos, pues no pasa absolutamente nada. En el verso 45, mire lo que hace David. Entonces, en el verso 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza en jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. ¿Por qué? Porque es que en unos versículos anteriores, Goliat se paraba y decía, maldigo a sus dioses, como si tuvieran varios. ¿Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces de los problemas que llegan a nuestras vidas son problemas que lo único que quieren atacar es a nuestro Dios? Cuando estamos en un problema económico, ¿qué decimos? Pero si Dios no me bendice. No, Dios bendice. Y Dios siempre ha dicho que nos va a dar todo lo que necesitamos. Ahora, si nos metimos en cosas que no necesitamos, problema. Si tenemos un problema familiar, no, pues que hay un problema familiar muy grande. ¿Cuántas veces se reunieron ustedes, por ejemplo, en una semana a hablar sobre la Biblia? Cuando comen ni siquiera comen juntos. Nunca dan gracias por la comida. Llegó una enfermedad. Es que Dios prometió que iba a ser sano. Dios nunca ha prometido que seamos sanos. Dijo que íbamos a ser sanos espiritualmente. Pero si llegó una enfermedad, ¿qué más da? ¿Por qué no enfrentamos esa enfermedad diciendo, gloria a ti, Señor? Alabado seas tú, Señor. Alabado seas. Sin importar qué, Padre Celestial, seguiré hasta cuando tú me lo permitas. Que sea tu voluntad y no la mía. ¿Se dan cuenta? David vio a Goliat y no le dijo, es que usted es un grandulón, bully, y yo soy chiquito, pero espere y verá que algo me va a inventar y yo lo voy a matar. No se paró ahí, yo lo voy a... No, nada de eso. Lo que dijo es, usted se metió con mi Dios. Y usted se metió con el Dios de los ejércitos, porque David sí se acordó del pasado. David sí se acordó de todas las batallas que Dios ha peleado por ellos, había peleado por ellos. ¿Qué acerca de ti? ¿Tú te acuerdas de todas las veces que Dios te ha sacado, te ha librado? Porque esa es la mejor forma de salir de esta. No recordando lo que podríamos llamar derrotas. Porque si algún día fuimos derrotados fue porque el Señor tenía algo mejor para nosotros. ¿O no? ¿Verdad, iglesia? Y lo puedo decir así tranquilamente. Las veces que nosotros pensamos que nos derrotó fue por algo mejor. Perdí este trabajo. Cuando yo perdí, varios trabajos que he perdido. Gracias a Dios. Porque cuando los pierdo sale algo mejor. Y algo mejor, y algo mejor, y algo mejor. Y yo digo, bueno, Señor, gracias por haber perdido ese trabajo. Qué tan chévere. Ahora me pagan más. Y ahorita que pierdo este otro también, hasta el jueves voy a saber si pierdo este otro. Yo estoy seguro que Dios tiene algo mejor. Amén. Claro, por dentro sí me preocupo. Por dentro digo, ¿y ahora con qué voy a alimentar? A la Pili, que come bastante. No le van a decir, esto es que quede entre nosotros, ¿no? O sea, no le van a decir. Y si queda grabado, borren ese pedacito. Abby y Eli no comen nada. Eso es una lucha para que coman. Pero bueno, enfrentemos de una forma espiritual el problema espiritual. Amén. Entonces mire qué más dice. Jehová, o sea Dios, le dice al filisteo, Jehová te entregará hoy en mi mano,
Yo te venceré. Pero ojo que está diciendo, yo te venceré porque soy fuerte, porque soy un guerrero espadachín. No, dice, no, yo vengo en el nombre de Jehová. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Cuando la guerra es espiritual y la enfrentamos de una forma espiritual, el mundo entero, las personas que no creen en Dios, las personas que siguen peleando por religiones, y es que toca vestirse así, es que toca ir a la iglesia así, es que toca, no toca hacer absolutamente nada. La belleza del cristianismo es, conoce a Dios, ámalo y sírvele. Pero es que siempre piden plata y los pastores siempre se enriquecen con la plata de los... Aquí no, gracias a Dios. Aquí no, gracias a Dios. Y siempre les digo, si van a dar dinero, denlo porque aman al Señor, no por nada más. Ahora, ¿quieren ver los libros? Pueden verlos. La cantidad de plata que recibimos pueden verlos en 10 minutos. 5 minutos. Y subrayamos ahí las cosas. Gloria a Dios por eso. Honestamente, gloria a Dios por eso. Entonces, la guerra es de Jehová. Pero cuando se ganan esas victorias, el único que debe ser exaltado es Dios. Y miren lo que sigue diciendo, es el verso 46, ahora el verso 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Sabe qué está diciendo ahí? De Dios es este problema. Dios va a solucionar este problema. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Ahora, ¿todos somos sus hijos? No. La palabra dice en Juan, porque aquellos que le aceptaron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los otros son creación, pero siempre la puerta está abierta. ¿Quieres ser hijo? Simplemente acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. No aceptes religiones, no aceptes religiones. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que está diciendo, y sabrá toda esta congregación. Dios pelea tus batallas, Dios pelea mis batallas, iglesia. Dios se las pelea. Así que hemos visto que debemos encontrar cuál es el problema, ver la parte física, ver la parte espiritual. Y cuando encontremos la parte espiritual, pelear de una forma espiritual la batalla espiritual. Y el tercer punto, miren, ver la parte espiritual del problema, enfrentar el problema de una forma espiritual. Y el tercero es avanzar hacia adelante. Y me encanta esto. Les voy a decir por qué. En el verso 49, miren cómo David se enfrentó. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, me imagino este animal grandote corriendo así, voy a coger a este chiquitín y lo voy a aplastar así, le voy a caer con las dos y después le voy a cortar la cabeza, porque eso fue lo que dijo que le iba a hacer. Pero David ya sabía, esta pelea no es mía, esta pelea es de Dios. Yo voy en el nombre del Señor. Este ofendió a mí, Señor, pero yo voy a dar testimonio de qué tan grande es Dios. Y como voy a dar testimonio de qué tan grande es Dios, miren cómo enfrentó esta batalla. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Él no se quedó esperando al filisteo, él no se fue para atrás, él se fue hacia adelante. Yo no sé si ustedes se han encontrado alguna vez en una situación cuando dice uno, yo no voy para adelante. Cuando en serio, cuando las piernas, miren, yo he estado varias veces en esas situaciones, las piernas le tiemblan a uno y uno tiembla ahí. Pero entonces uno tiene que ser macho, ¿cierto? Y más si está uno con la familia o con los amigos que saben que uno es macho. Y como uno es macho, uno va y enfrenta el problema como, tranquilos, yo voy. Ha habido tantas situaciones en mi vida que de verdad las piernas le tiemblan a uno y uno dice, ay Dios mío, Señor, menos mal tú estás conmigo, porque de otra forma yo no voy allá. Si Dios no está conmigo, huyo. Si Dios no está conmigo, me quedo paralizado. Pero cuando Dios está con nosotros, miren lo que hizo David, para adelante. Para adelante se dice en Colombia. En Colombia se dice, atrás ni para coger impulso, iglesia. ¿Sí? ¿Cómo se dice? ¿En Puerto Rico también? ¿Y en los otros países también se dice así? Yo pensé que era colombiano nada más. Ok, listo. Bueno, en todo el mundo dicen, atrás ni para coger impulso. Yo pensaba que era colombiano y yo lo puse aquí en las mis notas. Ok, déjenme decirles algo. Y lo dije en una prédica hace poco. Si no podemos correr, caminamos. Si no podemos caminar, gateamos.
Y si no podemos gatear, rodamos, pero siempre para adelante, iglesia. Amén. Y eso es lo que hemos hecho acá. Siempre hacia adelante. Esta iglesia nunca ha ido hacia atrás. Y espero que sigamos siendo así. Porque ustedes son hijos del Señor. Porque ustedes no enfrentan la batalla. Dios es el que la enfrenta por ustedes. Porque si ustedes recuerdan las victorias pasadas, vamos a enfrentar las victorias futuras con esperanza y fe. ¿En quién? No en quién somos nosotros, sino en lo que Dios ha prometido, iglesia. Entonces, yo no sé qué tan grande es tu problema, pero la forma de enfrentarlo es eso. Busca primeramente, no solo la parte física, la parte espiritual. De pronto Dios te está llamando. De pronto Dios está diciendo, mira, te voy a dejar pasar por ahí porque te necesito. Porque tengo planes especiales para ti. Cuando tengamos la parte espiritual, enfrentemos la parte espiritual. Dios nos ha dado todas las herramientas. Ustedes nos han dado cuenta aquí en las reuniones de los miércoles, las reuniones de oración, cuántas peticiones de oración han sido contestadas por Dios favorablemente. Puedo inmediatamente recordar a Luquitas cuando nació. Inmediatamente. Puedo recordar el cáncer. Puedo recordar el infarto. Puedo recordar cuando nos robaron una gran cantidad de dinero. Lo que pasa es que es secreto y no puede decir la persona. Puedo recordar tantas victorias de quién es nuestro Dios. Que podemos decir con confianza, pa'lante, 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 porque mi Dios está conmigo. Amén, iglesia. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta tu palabra, que tú nos estás llamando a encontrarnos nuevamente contigo, a seguir adelante, sin importar cuál sea la situación hoy, Señor. Seguir adelante. Tú peleas nuestras batallas. Tú eres victorioso. En ti confiamos y en ti depositamos toda nuestra fe y nuestra esperanza. Te pido por mis hermanos y hermanas que están acá, Señor, por todos aquellos que nos ven a través del internet. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Ahora, no se vayan, hay comida.